Jesucristo es reconocido como el maestro de los maestros. Su método de enseñar, así como el contenido de su enseñanza, lo destacan a él como precisamente el gran maestro. Y la lección que Jesucristo tiene para ti y para mí en esta mañana, basada en Lucas capítulo 15, es esta. Jesucristo enseña esto: hay pecados invisibles que entran en nuestro corazón de un modo sutil, pero son tan dañinos como el pecado visible más horrendo. Repito, Jesucristo en Lucas capítulo 15, en el mensaje para hoy, enseña: hay pecados invisibles, imperceptibles, que entran tan sutilmente en nuestro corazón, pero que hacen tanto daño como el pecado visible más horrendo. Esa es la lección que el Señor Jesucristo enseña en Lucas 15. Guardemos esta lección en nuestro corazón. Ahora, como buen maestro que fue Jesucristo, conoció muy bien a su audiencia. Él sabía la clase de persona que llegaba. Multitudes llegaban a escucharlo. Y Jesucristo sabía cuáles eran las intenciones, por qué llegaban donde Él. ¿Y qué clase de personas eran ellos los que estaban allí? Algunos de sus oyentes criticaban a Jesús porque Él comía y bebía con pecadores, con publicanos. Dice el texto bíblico de Lucas 15, 1 al 3, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Dos tipos de audiencia: los publicanos y pecadores. Aquellos que no eran asiduos asistentes o participantes en la sinagoga ni en los cultos. Los que eran señalados por los escribas y fariseos como personas alejadas de Dios. Los escribas y fariseos eran personas muy religiosas. Y cuando miraban que Jesús aceptaba, comía y participaba con estos indeseables, lo criticaban por eso. Y Jesús sabía lo que pensaban y lo que criticaban y juzgaban de Él. Y a ellos les enseñó esta lección en Lucas 15. En Lucas 15, Jesucristo narra 3 historias. Y todas contienen el siguiente mensaje: la gente se pierde por su propio pecado.
pero Dios vino a salvarnos. Las tres historias de Lucas 15 contienen este mensaje. La gente se pierde por su propio pecado, pero Dios viene y quiere salvar a todos. Hay una condición, dice Jesús, para que estas personas perdidas puedan salvarse. Y esa condición es reconocer su condición de perdido y al mismo tiempo ir a Dios en arrepentimiento para ser rescatados por Dios. Esa es la lección que el Señor Jesucristo enseña en las tres parábolas de Lucas 15. Por ejemplo, Él comienza narrando la parábola de la oveja perdida. Es muy conocida por todos. Un hombre tenía 100 ovejas y una se le extravía. Deja en el redil, bien protegidas a las 99, y va a buscar la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la toma en sus hombros, la trae y está lleno de gozo y dice a sus amigos: alégrense porque esta oveja se había perdido y la he encontrado. La segunda parábola de Lucas 15 es de la mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una. No descansa, barre, limpia, levanta todos los chécheres que tiene en su hogar, y cuando encuentra la moneda perdida, se llena de gozo y llama a sus vecinas y les dice: alégrense porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Y luego entonces cuenta en Lucas 15 la historia o parábola conocida como el hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, conocida así popularmente, el hijo menor no está satisfecho con las restricciones, con la vida en el hogar, con su padre, y le dice: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El papá le entrega su herencia. No muchos días después lo vende todo, la parte de su herencia, y lleva su dinero y se va a una provincia apartada donde desperdicia su herencia viviendo perdidamente. Y todo lo gastó al punto de que se quedó sin un centavo y no tenía ni siquiera para comer, y nadie le daba. Se vio en la necesidad de ir a una porqueriza a buscar trabajo. Le dieron trabajo, pero no le daban de comer. Su trabajo era estar allí en el chiquero, en la posilga, con los cerdos. Y muriéndose de hambre, ansiaba comer la comida de los cerdos. Hasta ahí llegó en su condición de perdido el hijo menor. Y entonces, estando en esa situación, dice: regresó arrepentido a la casa de su padre. Él dijo: en la casa de mi papá hay muchos jornaleros y todos tienen abundancia de pan. Yo aquí perezco. Voy a ir donde mi padre y le voy a decir que he pecado, y yo quiero que él me reciba no como su hijo, sino como un jornalero, que me trate como un esclavo, como un sirviente. Es mejor estar en la casa de mi padre que aquí donde estoy perdido. Y regresó donde su papá. 15:20, Lucas 15, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre,
y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí tenemos una imagen, un cuadro, una escena muy conmovedora. El hijo menor que regresa irreconocible físicamente, pues ha estado pasando hambre, quién sabe por cuánto tiempo. Y su padre dice, cuando aún estaba lejos, su padre que lo aguardaba noche y día, viendo a la distancia, mi hijo va a regresar en algún día, y se hizo realidad. Lo reconoció a la distancia, corrió, lo abrazó, lo besó y se reconcilió con su hijo menor. Su padre estaba lleno de alegría porque había regresado su hijo que estaba perdido. Leamos versículos 22 y 23 de Lucas 15. Por favor, síganme en la lectura y en el mensaje. Y recuerden cuál es el tema principal de esta historia y cuál es la lección que Jesucristo quiere enseñarnos. ¿Cuál es la lección que quiere enseñar Jesucristo? Que hay pecados invisibles, imperceptibles al ojo humano, que entran sutilmente en el corazón, pero que son tan dañinos como cualquier pecado horrendo visible que pueda haber. Mantengan eso mientras estamos leyendo. Versículos 22 y 23. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Notamos entonces aquí el gozo, la alegría que había en el corazón de este padre, porque su hijo menor había regresado arrepentido y había vuelto al hogar. Qué maravillosa historia. Qué maravillosa historia. Es una historia de perdón en Cristo y de reconciliación, ¿verdad? Sin embargo, hay otra historia detrás de esta historia, que es muchas veces ignorada. Y yo deseo que en esta mañana, en el mensaje, y el corazón del mensaje de hoy, es precisamente esa historia ignorada detrás de la historia de reconciliación del hijo pródigo con su padre. Hablamos del hijo mayor, el cual nunca se fue de la casa, el cual nunca vivió perdidamente, no anduvo en malos caminos, era un hombre de hogar, trabajador, disciplinado, obediente. Ahora yo te pregunto, 3 personajes hay en esta historia: el hijo menor, el padre y el hijo mayor. ¿Con cuál de ellos te identificas tú? ¿Cuál de ellos me representa? Versículos 25 al 27, lean conmigo por favor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno
y sano. Noten esto. Aquí entra el hijo mayor en escena. Viene del campo y se encuentra con la algarabía, con la risa, con la alegría, con la música, con una celebración no planificada, espontánea, y pregunta y recibe la respuesta: todo lo que está pasando ahora mismo en la casa es porque tu hermano menor ha vuelto y tu padre ha hecho una fiesta en su honor. A partir de aquí, desde el versículo 28 al 30, encontramos actitudes y palabras del hijo mayor que no hablan nada bien de él y que reflejan la clase de persona que era y cuál era el pecado que había en su corazón. Desde los versículos 28 al 30, lean conmigo por favor, Lucas 15. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces aquí notamos que sale a luz la clase de persona. Hay enojo, celoso, resentido. Se sentía rechazado e ignorado y no tomado en cuenta porque se hizo una fiesta y no se consultó con él. Y emite reproches hacia su padre y se autojustifica y se considera muy bueno porque siempre te he obedecido, dice él. Sale a luz ese espíritu de religiosidad y de autojustificación. Hay rencor profundo hacia su hermano. Tiene un espíritu amargado y también emite juicios irrespetuosos hacia su propio padre. Juzga y critica las decisiones de su padre. El hijo mayor no se había ido de la casa, no era un borracho, no era mujeriego, no andaba en inmoralidades. Cualquiera que lo viera, ¿qué podía pensar de él? Este sí es un buen hijo. ¿Qué trabajador es? ¡Qué obediente! Pero recuerden, hay pecados invisibles, imperceptibles a nuestro ojo. Entran en nuestro corazón sutilmente y llegan a ser tan dañinos como cualquier pecado visible que pueda existir. Sus acciones eran buenas, pero su pecado era tan grave como el de su hermano. Y hemos podido ver en los versículos 28 al 30 una serie de pecados. Y podríamos resumir en una palabra, en una frase: su pecado era de malas actitudes. Cuando alguien comete un pecado terrible, visible,
como el pecado del joven, el hijo menor, la reacción inmediata es de condenar, señalar y juzgar a tales personas. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué actitudes tenemos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Para quiénes cuenta Jesucristo estas tres parábolas? ¿Para sus discípulos? Recuerden quiénes motivaron que Jesús contara estas tres parábolas. En los versículos 1 y 2 aparece: los fariseos y los escribas, que lo condenaban y lo criticaban y lo juzgaban y lo señalaban porque él comía y bebía y recibía a los pecadores y a los publicanos. Teniendo en mente esta audiencia, estos oyentes, estos críticos, es que Jesucristo cuenta estas tres parábolas. Y ahí vemos entonces lo que está diciéndole a los fariseos y a los escribas. Miren el corazón de ustedes. Ustedes están condenando a los publicanos y pecadores. Y miren el corazón de ustedes. ¿Qué es lo que hay? Enojo. Son celosos. Son resentidos. Ustedes se sienten muy religiosos y se autojustifican. Ustedes emiten juicios sin base, sin fundamento. Ustedes son irrespetuosos. Ustedes pueden ir a la sinagoga cada sábado y pueden ayunar 2 veces a la semana. Ustedes pueden ofrendar y dar los diezmos de todo. Ustedes pueden asistir a las fiestas religiosas anuales y pueden estar en el templo todo el tiempo, pero ustedes también están perdidos. Hay 2 tipos de pocilgas, de chiqueros, en esta historia o parábola del hijo pródigo. Una pocilga o chiquero está allá en la provincia apartada, donde quedó el hijo menor. ¿Y dónde está la otra pocilga y el otro chiquero? En la propia casa, en una hermosa mansión, en una residencia familiar muy importante. Allí, en esa hermosa casa llena de sirvientes, en una hacienda productiva, allí había una pocilga y en ese chiquero estaba viviendo el hermano mayor. El hermano menor que vivía en la pocilga, en la provincia apartada, se alimentaba ¿de qué cosa? Él se alimentaba de la lujuria, de la inmoralidad, de los vicios, de la borrachera. ¿Y de qué se alimentaba el otro, el hermano mayor que estaba viviendo en la pocilga, en el chiquero, en su propia casa? ¿De qué se alimentaba? Del odio, del resentimiento, de los juicios irrespetuosos, de los celos, de la envidia. Se estaba alimentando. Entonces pueden notar que no es cuestión de apariencia, no es cuestión de estatus. Una persona puede ser muy humilde en su condición económica, puede estar viviendo en la pobreza, pero no está viviendo en una pocilga. Y una persona puede estar viviendo en una mansión llena de lujos y está viviendo en una pocilga, en un chiquero. El hijo mayor nunca se había ido de la casa, pero ¿saben qué? No tenía comunión con su padre.
Noten eso. Vivía en el mismo techo y miraba a su padre todos los días, pero no había conexión, ni relación, ni intimidad entre él y su padre. Estaba también distanciado en su corazón. Siempre te he servido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero hijo, todas las cosas son tuyas. Todo esto es tuyo. Lo cual revela distanciamiento espiritual, separación. No era geográfica. El hijo menor se había distanciado geográficamente, se había ido lejos. El hijo mayor estaba allí mismo, pero no tenía comunión, ni intimidad, ni confianza, ni relación, ni amistad con su padre. Estaba perdido. Uno se alimentaba de la comida de los cerdos y el otro se alimentaba de veneno, rencor, celos, odio, religiosidad. Este Jesucristo sí sabía llegar al corazón, ¿verdad? Iba directo. El hijo mayor estaba en la casa, pero no gozaba de comunión con su padre. Pero miren, esta es una de las historias que nos deja en suspenso. Dos hijos, los dos están perdidos. El menor regresó arrepentido. ¿Qué pasaría con el hijo mayor? No nos dice la historia. ¿Se perdió? ¿Se arrepintió? No lo sabemos. Pero sí hay una lección muy clara en esta historia. El camino de la libertad, el camino para salir de la posilga del chiquero es el arrepentimiento. Toda persona que reconoce su pecado sin justificarlo, no importa el pecado, cuando uno lo reconoce, lo identifica, lo menciona, lo señala y pide perdón a Dios, hay perdón y hay reconciliación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La lección para los fariseos, los que criticaban y juzgaban a Jesús, es: examinen su corazón. No juzguen, no vean a los demás. Primero examina tu corazón. Esa es la lección para mí, es la lección para ustedes.